Cusihuamán. Él es médico de familia de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, señor Barreiro, a los señores periodistas por este espacio acá en La Lupa. Muy agradecido. Bueno, el apellido, me decía el doctor fuera de micrófono, es quechua. Quechua. Soy de Perú. Cusihuamán. 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 Sí. Era vos. Una mezcla fantástica, me estaba contando el doctor fuera de micrófono. Ahí hay quechua, judío, tu papá español. ¿O hijo ya de? No, sino me refería de que hay un mestizaje pleno en Perú. En Perú. Sí. Ah, en general. Sí. Mira, qué interesante. Bueno, le invitamos al doctor para hablar de lo que es el Noviembre Azul. Hoy está en la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. En Paraguay, si mal no recuerdo, creo que es no sé si es el primero o el segundo tipo de cáncer en hombres, el cáncer de próstata. Y eso solamente se explica por la falta de control. Sí, precisamente es la primera causa de cáncer en el hombre, ¿verdad? Creo que alrededor de 1.800 casos hubo en el 2020, justamente, y alrededor de casi 700 muertes, justamente por cáncer de muerte, como usted bien dice, por el hecho de no se realizó un diagnóstico a tiempo, ¿verdad? Que estuve escuchándoles anteriormente, ¿verdad? En el preámbulo, que se hablaba respecto al diagnóstico precoz. Y quisiera aprovechar de que no deben tener mayor reparo, los hombres no debemos tener mayor reparo, porque hoy en día no es necesario realizar el tacto rectal, ¿no? En realidad, a partir de los 50 años, cada varón debería realizarse el estudio de manera rutinaria, sin necesidad de sentir síntomas, porque el cáncer de próstata en un principio no manifiesta síntomas. Otra cosa es distinto la hipertrofia prostática benigna, por eso se llama benigna, en el cual si hay goteo terminal, hay retención urinaria y de repente el hombre a la noche tiene que orinar varias veces, lo que se llama nicturia. Eso también a veces confunde con la diabetes, el hecho de orinar por la noche, ¿verdad? Entonces, a partir de los 50 uno debe visitar al urólogo, quien le solicita una ecografía prostática y luego obviamente le pide unos marcadores tumorales también, ¿verdad? Para descartar de que no haya un proceso cancerígeno. ¿Eso es un análisis de sangre? Análisis de sangre, una serología con marcadores tumorales. Y a partir de ahí se va haciendo un control dependiendo de que la persona tenga o no ciertos factores de riesgo. Ahora, si hubiera antecedentes familiares, ¿verdad? Podría hacerse capaz a partir de los 40 años de edad. Sí. En ese caso es que se hace antes. Y de repente, cuando la persona se deja, como dicen aquí, y empieza a tener dolor en la cintura, en la pelvis, repentinamente empieza a tener sangre, ya sea en la orina o en el semen, estaríamos pensando inclusive ya en una metástasis ósea, ¿verdad? Entonces sería ya más complicado y ahí es donde de repente sería de lamentar que, bueno, uno no haya hecho el diagnóstico a tiempo. El cáncer de próstata es un cáncer que evoluciona muy lentamente. O sea, esa es la ventaja de detectar a tiempo la enfermedad. En cierta manera, pero mucho depende de los factores personales, como habíamos dicho, en unas personas que en otras, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente comparando con el cáncer de estómago o de páncreas, que son fulminantes, ¿verdad? En su aparición y en su desenlace. El de próstata sí podría tomar unos años más, ¿verdad? Pero creo que no es conveniente esperar esos años. No, por supuesto, claro. O sea, no bueno, no me preocupo mucho porque tengo todavía margen, no. O sea, cuanto antes se haga el diagnóstico, mejor. Sí. Doctor, la edad, mucha gente dice a partir de los 50, pero otros dicen que si hay antecedentes en la familia, ¿verdad?, de casos de próstata, eso ya debe empezar a los 40 o antes de los 40 también. Alrededor de los 40. Alrededor de los 40. Sí. En el caso pero una persona que no tenga antecedentes en la familia igual ya puede a los 40, ¿verdad?
¿O preferible esperar eso? Bueno, cuando de repente un usuario, decimos hacia el paciente, ¿verdad?, nos pide un estudio, podemos acceder, ¿verdad? Pero si de repente prefieren a partir de los 50, entonces no hay inconveniente en que pueda hacerlo a partir de esa edad. Y en casos de detección, no sé, a ver, me fui y me hice un análisis del antígeno prostático, un análisis de sangre, me voy al urólogo, me dice, bueno, vamos a ver qué es, y se detecta que se trata de un cáncer de próstata. ¿Cuál es el tratamiento? Una resección quirúrgica. ¿Una cirugía? Sí, una cirugía. Sí, una extracción de la próstata para que, así como en el cáncer del cuello uterino en la mujer, ¿verdad?, cuando de repente la lesión es incipiente, pequeñita, se hace a partir de una conización, que es como quemar con el bisturí y cortar esa parte pequeña. En cambio, pasan los años, entonces la lesión se va agrandando e inclusive hay que sacar todo el útero, sí, o todos los ovarios, ¿verdad? Y en el caso del varón también, si la próstata, el cáncer de próstata está en desarrollo, y al sacar toda la próstata, quién sabe, estaríamos abordando a tiempo. Sí. Ahora, hay además un problema natural que es el agrandamiento de la próstata con el paso del tiempo y que genera determinados síntomas como los que acababas de mencionar, ¿verdad? O sea, el hecho de que la gente va al baño varias veces a la noche y ese tipo de cosas. Sí, o cuando uno orina, entonces pareciera como que no termina de orinar y le mancha la prenda íntima, ¿verdad?, el anatómico, el boxer. Entonces, hay que mejor consultar con el urólogo y, bueno, capaz se estaría tratando de una hipertrofia prostática benigna, también que tiene hasta 4 grados, ¿verdad? Y a veces el tercer grado es o no para operar, también una hipertrofia prostática benigna, ¿verdad?, que es distinto al cáncer de próstata. Y cuando es grado 2, grado 3, dependiendo también los síntomas, los urólogos suelen proceder a medicarles con algunos medicamentos, dependiendo también del paciente. No a todos los pacientes se le da medicamento A, hay medicamento B o C, también dependiendo sus comorbilidades, si es hipertenso y otros factores que podrían ayudarle o no en la medicación. ¿Sigue habiendo reticencia de parte de los hombres en general a hacerse los controles? Bien, usted entre cámaras había hablado respecto a en el espacio antes de la entrevista, respecto a la campaña que se empezó en el 2009 con la atención primaria de salud, ¿verdad? Y vamos a decir que ese es un preámbulo porque lo que viene a ser uno de los principios del sistema de salud en Paraguay viene a ser apuntar a la universalidad. Entonces, desde los equipos de atención primaria justamente llegaron a las comunidades un poco más alejadas, cerca de las personas que no tenían ese acceso a ir a los hospitales, ya sea por la lejanía, también en ese entonces, ahora ya está el sistema de gratuidad, cuando se habla del sistema público, ¿verdad? Entonces, sí, de alguna manera, más cerca de las personas. Pero, en realidad, sabemos que todo padre de familia sale a luchar él cada día, ¿verdad? Se va al trabajo, entonces capaz no tiene tiempo, entre comillas, ¿verdad? Y se deja también por la responsabilidad y capaz por el temor de que le vayan a descontar unos jornales, ¿verdad? Y entonces no son regularmente pacientes que van a ir a consultar en horarios de consulta regular, ¿no? Les comento que la ley 6280 está apuntando justamente a que pueda tener un día libre. 2 días. 2 días. Así sí, como la mujer con el PAP, creo que. con el PAP y con la mamografía y ecografía mamaria. Sí. Doctor, ¿y esa gente que accede, que tiene ese tiempo, que se hace el análisis de sangre y en el análisis le sale algunos resultados que implican que posteriormente tiene que haber palpación? ¿Cómo reacciona el paciente en ese caso hoy, en la actual? Antes era un no rotundo. Hoy ¿cómo reacciona? ¿Permite? ¿Te dice, no, yo hasta acá llego con mis estudios, ya no continúo?
Sí, yo creo que es muy importante la manera como uno pueda abordar a la persona, ¿verdad? Tratar de que la persona note de que es por su bien, ¿no? Y bueno, detrás de esa persona están sus familiares, también sus hijos, toda su familia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no tendría que tener mayor reparo. Por ejemplo, esta ley también permite que el varón se haga control de cáncer de colon, ¿verdad? Un diagnóstico precoz, ¿no? Y entonces, no precisamente es para que uno se haga también una colonoscopía de arranque, ¿verdad? Para eso también están unos estudios que se llama sangre oculta en heces, o lo que es el test de Guayaco. Y obviamente va a depender mucho de los hábitos intestinales de la persona, si tiende a ser estreñido, ¿verdad? Y a veces cuando el hombre come afuera, ¿verdad? Generalmente es el guiso de arroz, el guiso de fideo y bueno, las frituras, una milanesa. Entonces parece que uno no sale de esa rutina, ¿verdad? Entonces de repente requiere más fibras, ensaladas. Y sabemos que a veces en los proveedores de comidas hay que tener mucho cuidado con el manejo de las verduras, ¿verdad? Justamente porque ya también uno puede pescar una infección, ¿verdad? Por mal lavado de verduras, pero lo importante sería justamente insistir en la ingesta de fibras que están en las verduras, en las frutas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se hace el control también de colon, ¿verdad? Que es uno de los 5 tipos de cáncer que producen mucha mortalidad, sí, más comunes en el país, ¿verdad? En este caso y bueno, a nivel mundial también. Doctor, yendo más allá del tema del control, control del noviembre azul, sos médico de familia. Yo entiendo que esto es un nuevo enfoque, tiene mucho que ver con la medicina preventiva y es un médico que sepa, que siga, digamos, el historial médico de los integrantes de una familia. Eso es mucho más fácil poder prevenir enfermedades. O sea, para el Estado es más barato tener médicos de familia que son solo médicos que atiendan a aquellos que ya están con una enfermedad. ¿Cómo estamos nosotros en Paraguay en esto? Pues esto arrancó, creo que fue con la administración de Duarte Frutos, que cobró fuerza con la administración de Lugo, con Esperanza Martínez. Después en la administración de Cartes es como que se dejó un poco de lado, no le dieron tanta fuerza y ahora otra vez, digamos, hay como que ponerle énfasis, sobre todo creo que con la pandemia surgió con fuerza la importancia del médico de familia. Sí, el nuevo enfoque de la medicina es justamente desde la prevención. Y existen 3 o 4 tipos de prevención justamente. Y la prevención primaria sería justamente motivar a que las personas se cuiden para no enfermarse, no adquirir hábitos de riesgo como para poder después con el tiempo enfermarse, ¿verdad? Cigarrillo, etcétera, ¿no? Entonces, porque después la persona va a estar con los pulmones debilitados, ¿verdad? Y habíamos visto en la pandemia la obesidad, por ejemplo, ¿verdad? Que era contraproducente, cuando la persona podría ser un poco más cuidadosa en saber elegir los alimentos. Bueno, ¿quién no quiere de repente darse un gustito por ahí, verdad? Pero abusar de las frituras grasas, por ejemplo, sabemos que no son buenos ni para el corazón, ¿verdad? Y en el COVID eran justamente los principales focos justamente de mortalidad, las personas con obesidad. Entonces, ya una persona con factores de riesgo, procuramos que se cuide, entonces eso sería prevención secundaria, para no enfermarse, ¿verdad? Y terciaria es cuando de repente ya la persona está enferma con X enfermedad, por ejemplo, hipertensión, diabetes, eso, entonces para que no se complique y de repente el diabético podría llegar a una diálisis, entonces evitar para que de esa manera se cuide, ¿verdad? Y no llegar a eso o a una amputación por pie diabético, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Si usted me pudiera facilitar unos espacios, ya que habíamos tocado este último tema. Sí. Es cierto que este 17 de noviembre estamos con la campaña de prevención del cáncer de próstata y colon en el hombre, ¿verdad? Sí. Pero no nos olvidemos que no es que tenemos que esperar los 40 o 50 años para cuidarnos.
Concatenante a esta fecha, el 19 de noviembre es el Día del Hombre, Día Internacional del Hombre. En Paraguay se ha ido adoptando esto desde hace unos años atrás y justamente la dirección en la cual estoy representando actualmente en este programa, ¿verdad? La Dirección Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, ha ido trabajando en estos años con el Hospital de Loma Putá como modelo para que las personas puedan ir en un horario diferenciado, los hombres en este caso, a la noche a consultar por el hecho que habíamos hablado de problemas de, claro, horario laboral, ¿verdad? Ojalá que en los restos de los hospitales se pueda eso también imitar, emular. Qué importante eso. Y así puedan tener ese acceso y sin olvidar de que tienen esos 2 días como para consultar, ¿verdad? Sí, Doctor, entonces, muchísimas gracias. a ustedes.